Vete de aquí, viejo fracasado. Esas fueron las palabras que mi propia hija Clara me gritó antes de tirar mi ropa al patio mojado. A los 71 años, después de toda una vida trabajando como mecánico para darle lo mejor a ella, me estaban echando de mi propia casa. O mejor dicho, de la casa que yo había comprado con el sudor de mi frente y que ella ahora consideraba solo suya. Si alguna vez has sido dejado de lado por tu propia familia, entenderás exactamente lo que sentí cuando vi mis camisas empapándose en el suelo mientras mi hija me señalaba la puerta como si fuera un extraño. El dolor no era solo físico por tener que agacharme a recoger mis pertenencias con estas rodillas viejas, era algo mucho más profundo. Era la traición de quien más amé en este mundo. Ya no puedo más contigo aquí, me gritó desde la ventana mientras yo juntaba mis zapatos enlodados. Eres una carga. Solo comes y ocupas espacio. Cada palabra era como una puñalada directa al corazón. Esta era la misma niña que solía correr hacia mí cuando llegaba del taller, la que me pedía que le arreglara sus juguetes rotos, la que me decía que era el mejor papá del mundo. Pero había algo que Clara no sabía. Algo que cambiaría todo para siempre. 3 días antes, mientras ella me trataba como un estorbo en mi propia casa, yo había recibido una llamada del abogado Valentín. Mi hermana Elvira, que había fallecido el mes pasado en Estados Unidos, me había dejado una herencia que ni en mis sueños más locos hubiera imaginado, $50 millones. $50 millones que mi hija desconocía por completo mientras me humillaba frente a los vecinos. 50 millones que me convertían en millonario justo en el momento en que ella me llamaba viejo inútil y me pedía que me fuera para siempre de su vida. Mientras recogía mi última camisa del suelo fangoso, miré hacia arriba y vi a mi vecina Amalia asomándose por la ventana, moviendo la cabeza con tristeza. Ella había visto todo. Había sido testigo de cómo la hija que yo crié con tanto amor me trataba peor que a un perro callejero. ¿A dónde vas a ir, José?, me preguntó Amalia con la voz quebrada. No te preocupes, Amalia, le respondí con una sonrisa amarga. Algo me dice que todo va a cambiar muy pronto. Y tenía razón. Porque al día siguiente, mi querida hija Clara vería algo que la haría palidecer por completo, a su viejo fracasado saliendo de una limusina negra con chofer, vestido con un traje que costaba más que todo lo que ella tenía en su armario. Pero esa parte de la historia viene después. Primero, déjame contarte cómo llegué a este momento. Para entender por qué las palabras de Clara me dolieron tanto, necesitas conocer mi historia completa. Me llamo José Martínez, tengo 71 años, y durante más de 40 años trabajé como mecánico en un pequeño taller del barrio San Miguel. Mis manos siempre estuvieron manchadas de grasa, mi ropa siempre olía a motor y gasolina, pero nunca me avergoncé de eso. Era un trabajo honesto, digno, y con ese trabajo honesto logré sacar adelante a mi familia durante décadas. Mi esposa Mercedes murió hace 8 años de cáncer de mama. Ella era la luz de mi vida, la que mantenía unida a nuestra familia, la que sabía exactamente qué decir cuando Clara se ponía difícil o rebelde, la que me calmaba cuando yo llegaba exhausto del taller después de trabajar 12 horas seguidas. Mercedes siempre me decía mientras me masajeaba los hombros: José, tú eres un hombre de valor. No dejes que nadie te haga sentir menos. Tú has construido esta familia con tus propias manos. ¿Cómo me hacen falta esas palabras ahora? ¿Cómo me hace falta su voz dulce y su mirada llena de admiración? Cuando Mercedes enfermó, vendí todo lo que pude para pagar los tratamientos médicos. El taller que había sido mi vida durante 20 años, nuestros ahorros de toda una vida, hasta el Volkswagen azul que tanto me gustaba y que había comprado usado pero con tanto esfuerzo. Clara era estudiante universitaria en ese momento, estudiaba administración de empresas, y yo me aseguré de que no le faltara nada durante esos 2 años terribles de enfermedad de su madre. Siguió estudiando, siguió viviendo cómodamente en la casa, siguió teniendo todo lo que necesitaba mientras yo trabajaba doblemente para mantener a flote a la familia y pagar las medicinas que costaban una fortuna. Recuerdo vívidamente los últimos días de Mercedes. Yo dormía en una silla junto a su cama de hospital, sosteniendo su mano mientras ella me susurraba: cuida a Clara, José. Ella te va a necesitar más de lo que cree. Yo le prometí que siempre estaría ahí para nuestra hija, que nunca la abandonaría, que sería el padre que ella merecía. Fue la última promesa que le hice a mi esposa antes de que cerrara los ojos para siempre. Después de que Mercedes murió, Clara terminó sus estudios y consiguió un buen trabajo en una oficina corporativa del centro de la ciudad. Yo me sentía tremendamente orgulloso de ella, pensaba que por fin podríamos ser una familia unida otra vez, que podríamos apoyarnos mutuamente en nuestro dolor. Pero algo cambió drásticamente en Clara después del funeral. Empezó a avergonzarse de mí de maneras que nunca había imaginado.
Cuando sus nuevos amigos de la oficina venían a la casa, me pedía que me quedara encerrado en mi cuarto. Papá, es que hueles a aceite de motor, me decía con disgusto. Mis amigos son diferentes, tienen educación universitaria. Yo intentaba explicarle que podía ducharme, cambiarme de ropa, pero ella movía la cabeza. No es solo eso, papá. Es tu manera de hablar, tu manera de ser. Diferentes. Esa palabra se volvió constante en nuestra casa, como un eco que me perseguía día y noche. Yo era diferente porque no tenía estudios universitarios como sus amigos. Era diferente porque no sabía usar bien el teléfono inteligente que Clara me había regalado. Era diferente porque seguía viendo las noticias en la televisión en lugar de leerlas en internet. Era diferente porque prefería tomar café en taza de cerámica en lugar de esos vasos de plástico que se botaban. Poco a poco, sin darme cuenta, me fui convirtiendo en un extraño incómodo en mi propia casa. Mi hermana Elvira era la única persona en el mundo que me entendía realmente. Ella se había ido a Estados Unidos hace 20 años. Había trabajado como enfermera registrada en un hospital de Miami y se había casado con un americano llamado Robert que tenía una empresa de construcción. Cuando Mercedes murió, Elvira quiso que me fuera con ella a Florida. José, ven acá conmigo. Aquí te van a valorar como el hombre trabajador que eres, me escribía en sus cartas llenas de cariño. Pero yo no podía dejar a Clara sola. Era mi única hija, mi única familia que me quedaba aquí en México, y le había prometido a Mercedes que la cuidaría. Elvira me llamaba religiosamente cada domingo por teléfono desde Miami. Era la única persona que me escuchaba realmente, que me preguntaba cómo me sentía, que se preocupaba genuinamente por mi bienestar emocional. ¿Cómo te trata Clara?, me preguntaba siempre con esa voz dulce que me recordaba tanto a nuestra madre. Y yo siempre le mentía descaradamente. Bien, Elvira. Muy bien. Somos una familia feliz. No quería que se preocupara por mí desde tan lejos, no quería ser una carga para ella también. Pero la verdad era completamente diferente y mucho más dolorosa. Clara había empezado a tratarme como una carga económica y emocional. Cuando llegaba del trabajo, suspiraba profundamente cuando me veía sentado en la sala viendo televisión. Papá, ¿no tienes algo que hacer?, me decía con fastidio. Empezó a cocinar solo para ella, a comprar comida solo para ella, a actuar como si yo fuera un invitado incómodo que había overstayed su bienvenida en mi propia casa. Los fines de semana, cuando yo quería que saliéramos juntos como solíamos hacer cuando Mercedes vivía, ella siempre tenía excusas elaboradas. Tengo planes con mis amigos de la oficina, papá. Voy a salir con gente de mi edad, tú no encajarías. Tú no entenderías de qué hablamos. Cada excusa era un clavo más en el ataúd de nuestra relación padre-hija. Yo intentaba acercarme a ella de 1000 maneras diferentes. Le preparaba su desayuno favorito, huevos revueltos con jamón como le gustaban desde niña. Le planchaba su ropa de trabajo con el mismo cuidado que Mercedes solía hacerlo. Le arreglaba cualquier cosa que se dañara en la casa, desde una llave que goteaba hasta una ventana que no cerraba bien. Pero nada funcionaba. Cada gesto mío parecía molestarla más y más. No necesito que hagas eso, papá, me decía con irritación. Puedo hacerlo yo sola. Ya no soy una niña. Las cosas empeoraron dramáticamente cuando Clara empezó a traer a su novio Gael a la casa. Gael era un tipo arrogante de 30 años que trabajaba en una empresa de tecnología y que desde el primer día me trató como si fuera completamente invisible. Cuando yo intentaba hacer conversación durante la cena, él me respondía con monosílabos y luego se llevaba a Clara a su cuarto. Los escuchaba hablando en voz baja durante horas, y aunque no podía oír las palabras exactas, sabía por el tono que hablaban de mí. Una noche, sin querer y sin buscarlo, escuché parte de su conversación que cambió todo. ¿Hasta cuándo va a vivir aquí tu papá?, le preguntó Gael con desprecio. Ya está viejo, Clara. Deberías llevarlo a un hogar de ancianos o algo así. Nosotros necesitamos nuestro espacio. Mi corazón se partió en 1000 pedazos, pero lo que más me dolió fue la respuesta de Clara. Tienes razón, Gael. Ya no puedo más con él aquí. Después de esa noche terrible, todo cambió para peor. Clara empezó a ser más directa y cruel con su rechazo. Me decía que comía demasiado y que gastaba mucha comida. Que gastaba mucha electricidad dejando las luces encendidas. Que hacía ruido cuando caminaba por la casa en la madrugada. Cualquier excusa era buena para hacerme sentir culpable de existir, de ocupar espacio, de respirar el mismo aire que ella. Hace un mes, mi hermana Elvira murió súbitamente de un ataque al corazón en Miami. Yo quería ir al funeral, necesitaba despedirme de la única persona que me había amado incondicionalmente.
Pero Clara se negó rotundamente a prestarme el dinero para el viaje. No tenemos dinero para eso, papá, me dijo sin siquiera levantar la vista de su teléfono. Además, ¿para qué? Ya está muerta. No va a saber si fuiste o no. Su frialdad me dejó completamente helado. Elvira había sido como una segunda madre para Clara cuando era niña, y ahora ni siquiera le importaba despedirse de ella. Lo que Clara no sabía era que Elvira me había dejado mucho más que recuerdos y dolor. 3 días antes de que me echara de la casa como a un perro, recibí la llamada que cambiaría mi vida para siempre. Los primeros signos de desprecio no llegaron de golpe. Fueron como gotas de veneno que se fueron acumulando día tras día hasta formar un océano de humillación. Todo empezó de manera sutil, casi imperceptible, después de que Clara consiguió su trabajo en la oficina corporativa. Era como si su nuevo estatus profesional le hubiera dado permiso para verme con otros ojos, como si de repente se hubiera dado cuenta de que su padre era un estorbo en su nueva vida. La primera señal fue durante una cena familiar en casa de mi compadre Braulio, el mismo hombre que había sido mi mejor amigo desde los tiempos del taller. Braulio siempre me había respetado, siempre había valorado mi trabajo y mi dedicación familiar. Esa noche, cuando llegamos a su casa, Clara me susurró al oído: papá, por favor no hables de tu trabajo de mecánico. La gente aquí es diferente. Yo me quedé helado. ¿Cómo podía avergonzarse del trabajo que había pagado sus estudios, su ropa, su comida durante tantos años? Durante la cena, cuando Braulio me preguntó cómo estaba llevando la jubilación, Clara me interrumpió antes de que pudiera responder. Mi papá está explorando nuevas oportunidades, dijo con una sonrisa falsa. Ya saben, reinventándose. Yo me quedé callado, sintiendo como mis mejillas se enrojecían de vergüenza. No vergüenza por mi trabajo, sino vergüenza por mi propia hija. Después de esa noche, las cosas empeoraron gradualmente. Clara empezó a excluirme de las decisiones importantes de la casa. Cambió la compañía de cable sin consultarme, eligió un paquete caro que incluía canales que yo nunca veía. Cuando le pregunté por qué no me había consultado, me respondió: papá, yo soy la que trabajo ahora. Yo tomo las decisiones. Sus palabras fueron como una bofetada. ¿Desde cuándo el hecho de que yo estuviera jubilado me convertía en un ciudadano de segunda clase en mi propia casa? Las humillaciones se volvieron más frecuentes y más directas. Un día, mientras yo veía las noticias en la televisión de la sala, Clara llegó con sus amigas de la oficina. Papá, ¿puedes irte a tu cuarto? Necesitamos la sala para nosotras. Yo me levanté sin protestar, pero mientras caminaba hacia mi habitación escuché a una de sus amigas preguntar: ¿ese es tu papá? Siempre está aquí. Y la respuesta de Clara me destrozó: sí, desafortunadamente. Pero no te preocupes, casi nunca sale de su cuarto. Casi nunca salgo de mi cuarto. Esas palabras se quedaron grabadas en mi mente como hierro candente. Yo, que había construido esa casa con mis propias manos, que había pagado cada ladrillo con mi sudor, ahora era un prisionero en mi propia habitación. Empecé a notar cómo Clara me observaba cada vez que salía de mi cuarto, como si estuviera invadiendo su espacio personal. La situación se volvió insostenible cuando Clara empezó a traer a Gael más seguido. Él tenía llaves de la casa, entraba y salía como si fuera el dueño, y yo me había convertido en un fantasma que deambulaba por los pasillos. Una tarde, mientras yo estaba en la cocina preparándome un café, Gael entró y me dijo sin siquiera saludarme: oye, José, ¿puedes usar la cocina más tarde? Clara y yo vamos a preparar la cena. Me llamó José, no señor José, no don José. José a secas, como si fuéramos iguales en jerarquía en mi propia casa. Yo me fui a mi cuarto sin decir nada, pero por primera vez en meses sentí una rabia profunda creciendo en mi pecho. Ese mismo día, Clara instaló un nuevo sistema de televisión en su cuarto, uno de esos televisores inteligentes enormes. Cuando le pregunté si podía ver las noticias ahí porque Gael estaba usando la sala, me respondió: papá, ese televisor es mío. Compré uno especial para ti. Y me mostró un televisor pequeño de segunda mano que había puesto en mi cuarto. Así tienes tu propio espacio y no nos molestamos mutuamente. No nos molestamos mutuamente. Como si mi presencia fuera una molestia constante que había que gestionar. Esa noche, acostado en mi cama mirando ese televisor pequeño y viejo, me di cuenta de que me habían relegado oficialmente al estatus de huésped indeseado en mi propia casa. Los comentarios hirientes se volvieron parte de la rutina diaria. Papá, ¿puedes comer más temprano? Gael y yo queremos cenar solos. Papá, ¿puedes no usar tanto papel higiénico? Está muy caro. Papá, tus programas de televisión son muy ruidosos.
¿puedes bajar el volumen? Cada petición era una humillación disfrazada de cortesía. Pero el momento que más me dolió fue cuando Clara organizó una pequeña reunión para celebrar su ascenso en el trabajo. Invitó a sus colegas, a Gael, a algunos amigos. Yo pensé que sería incluido en la celebración, después de todo era su padre y me sentía orgulloso de su éxito profesional. Pero cuando bajé de mi cuarto vestido con mi mejor camisa, Clara me interceptó en las escaleras. Papá, ¿puedes quedarte en tu cuarto esta noche? Es que mis invitados son del trabajo y... bueno, tú entiendes. No entendía. No entendía cómo mi propia hija podía avergonzarse tanto de mí que prefería esconderme como si fuera un secreto vergonzoso. Pero Clara, es mi casa también, le dije con la voz quebrada. Ya pedí pizza para todos, pensé que... Papá, por favor no hagas esto más difícil, me interrumpió. Solo por esta noche. Te prometo que mañana hablamos. Pero mañana nunca llegó. Nunca hablamos. Yo me quedé encerrado en mi cuarto escuchando las risas y conversaciones de gente que celebraba el éxito de mi hija mientras yo, quien había hecho posible ese éxito, estaba exiliado en mi propia casa. Esa noche, mientras escuchaba la celebración a través de las paredes, tomé una decisión que cambiaría todo. Llamé a mi hermana Elvira a Miami. Elvira, le dije con la voz entrecortada, creo que Clara ya no me quiere aquí. Hubo un largo silencio del otro lado de la línea antes de que mi hermana respondiera. José, ven acá conmigo. Aquí vas a ser respetado como el hombre que eres. Pero yo no podía abandonar a Clara. A pesar de todo, era mi hija, mi única familia aquí. Le había prometido a Mercedes que la cuidaría, que estaría ahí para ella. No podía romper esa promesa, no importaba cuánto me doliera. Los días siguientes fueron una escalada constante de humillaciones. Clara empezó a poner reglas en la casa, no podía ver televisión después de las 9 de la noche porque hacía ruido, no podía usar la lavadora los fines de semana porque Gael necesitaba lavar su ropa, no podía invitar a mis amigos porque la casa era muy pequeña para visitas. Mi compadre Braulio, que había sido mi amigo durante décadas, dejó de visitarme. José me dijo un día por teléfono, me da mucha pena, pero Clara me pidió que no viniera más. Dice que le da ansiedad tener gente extraña en la casa. Gente extraña. Braulio, que había sido como un hermano para mí, ahora era gente extraña. Fue entonces cuando me di cuenta de que Clara tenía un plan. No era solo incomodidad o vergüenza. Era una estrategia calculada para hacerme sentir tan miserable que yo mismo decidiera irme. Pero yo no tenía a dónde ir. Mi pensión apenas me alcanzaba para sobrevivir, y definitivamente no me alcanzaba para rentar un lugar propio. Una mañana, mientras desayunaba solo en la cocina, encontré una revista inmobiliaria abierta sobre la mesa. Había círculos rojos alrededor de varios anuncios de residencias para adultos mayores. El mensaje era claro, Clara quería que me fuera a un hogar de ancianos. Esa tarde, cuando Clara llegó del trabajo, le pregunté directamente, ¿quieres que me vaya de la casa? Ella evitó mi mirada y respondió, papá, solo estoy explorando opciones para que seas más feliz. Hay lugares muy bonitos donde puedes estar con gente de tu edad. Gente de mi edad. Como si yo fuera un objeto que había que almacenar en el lugar apropiado. Clara, yo construí esta casa. Aquí están todos mis recuerdos con tu madre. Esta es mi vida, le dije con desesperación. Papá, las cosas cambian. Tú no puedes vivir en el pasado para siempre, me respondió con frialdad. Además, Gael y yo estamos pensando en casarnos. Necesitamos nuestro espacio. Ahí estaba la verdad. Gael y ella querían la casa para ellos solos, y yo era el obstáculo que había que remover. Pero yo no iba a rendirme tan fácilmente. Esta era mi casa, mi vida, mi lugar en el mundo. No importaba cuánto me humillaran, no iba a irme voluntariamente. Sin embargo, 3 días después de esa conversación, recibí una llamada que cambiaría todo para siempre. Era el abogado Valentín desde Miami, con noticias sobre la herencia de mi hermana Elvira. Noticias que convertirían toda esta humillación en el prólogo de una historia muy diferente. Pero Clara no sabía nada de esa llamada. No sabía que su viejo fracasado acababa de convertirse en millonario. No sabía que cada humillación que me estaba dando se convertiría en una vergüenza que la perseguiría para siempre. La gota que derramó el vaso llegó de la manera más inesperada y dolorosa. 3 días después de la conversación sobre las residencias para adultos mayores, recibí una llamada que me cambiaría la vida para siempre. Era un martes por la mañana, Clara ya se había ido al trabajo y yo estaba desayunando solo en la cocina cuando sonó el teléfono. Señor José Martínez,
Preguntó una voz formal con acento americano. Habla el licenciado Valentín Rodríguez, abogado de su hermana Elvira Martínez de Thompson. Lamento mucho su pérdida. Mi corazón se aceleró. Habían pasado 3 semanas desde el funeral de Elvira al que no pude asistir, y pensé que tal vez había algún problema con los papeles o algo relacionado con sus pertenencias. Señor Martínez, necesito informarle sobre el testamento de su hermana. Ella lo nombró como su único heredero universal. Las palabras del abogado sonaban lejanas, como si vinieran de otro mundo. Su hermana dejó una carta explicativa y una herencia considerable. ¿Podría venir a Miami para la lectura oficial del testamento? Licenciado, yo no tengo dinero para viajar, le expliqué con vergüenza. Mi hija dice que no tenemos dinero para ese tipo de gastos. Hubo una pausa larga del otro lado de la línea. Señor Martínez, creo que no entiende la magnitud de la situación. Su hermana le ha dejado una fortuna de $50 millones, más propiedades e inversiones. Nosotros podemos cubrir todos los gastos de su viaje. Esta es una herencia que cambiará su vida completamente. $50 millones. Las palabras resonaron en mi cabeza como campanadas. Yo, José Martínez, el mecánico jubilado que había sido tratado como un estorbo en su propia casa, acababa de convertirme en millonario. Elvira, mi hermana querida, me había dejado toda su fortuna construida durante 20 años de trabajo en Estados Unidos junto a su esposo Robert. Su hermana dejó instrucciones muy específicas, continuó el abogado Valentín. Ella quería que usted supiera que esta herencia viene con una condición, que la use para recuperar su dignidad y para mostrarle al mundo el hombre de valor que usted realmente es. Después de coordinar los detalles del viaje para la semana siguiente, colgué el teléfono con las manos temblando. $50 millones. Yo, que había sido humillado por no tener dinero para un viaje, ahora tenía más dinero del que podría gastar en varias vidas. Pero lo más importante no era el dinero en sí, sino lo que representaba, la oportunidad de recuperar mi dignidad, de demostrar mi valor. Durante los siguientes 3 días, mantuve el secreto. Observé cada humillación de Clara con nuevos ojos, sabiendo que muy pronto las tornas se voltearían completamente. Cuando ella me pidió que comiera más temprano porque Gael venía a cenar, yo asentí en silencio. Cuando me dijo que no podía usar la lavadora porque gastaba mucha agua, yo simplemente sonreí. Cada palabra hiriente que me dirigía era como un clavo más en el ataúd de su futuro arrepentimiento. El viernes por la noche, Clara llegó a casa con una actitud especialmente agresiva. Había tenido problemas en el trabajo y necesitaba descargar su frustración con alguien. Ese alguien, como siempre, fui yo. Papá, tenemos que hablar, me dijo con voz severa mientras yo veía las noticias en mi televisor pequeño. Gael y yo hemos tomado una decisión. Nos vamos a casar en 6 meses, y necesitamos que te vayas de la casa antes de eso. Me quedé helado. 6 meses. Me estaba dando 6 meses para desaparecer de mi propia casa, de la casa que había construido con mis propias manos para Mercedes y para ella. Clara, esta es mi casa, le dije con voz temblorosa. Aquí están todos mis recuerdos con tu madre. No puedes pedirme que me vaya así nada más. Papá, no me hagas esto más difícil, respondió con frialdad. Ya encontré una residencia muy bonita a las afueras de la ciudad. Tiene jardines, actividades para gente de tu edad, enfermeras las 24 horas. Vas a estar mejor ahí que aquí estorbando. Estorbando. Esa palabra se clavó en mi corazón como una daga. Para mi propia hija, yo era un estorbo que había que remover para que ella pudiera ser feliz. ¿Y si me niego?, le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Papá, la casa está a mi nombre desde que mamá murió. Tú firmaste los papeles, ¿recuerdas? Legalmente, yo puedo pedirte que te vayas cuando quiera. Tenía razón. Después de la muerte de Mercedes, yo había puesto la casa a nombre de Clara pensando que así estaría protegida en caso de que me pasara algo. Nunca imaginé que ella usaría esos papeles como un arma contra mí. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto pensando en la ironía de la situación. Al día siguiente viajaría a Miami para reclamar una herencia de $50 millones, mientras mi hija creía que me estaba echando de la casa por ser una carga económica. El sábado por la mañana, temprano, sonó mi teléfono. Era el licenciado Valentín confirmando que el vuelo estaba programado para esa tarde. Señor Martínez, el coche lo recogerá a las 2 de la tarde para llevarlo al aeropuerto. ¿Necesita que alguien lo acompañe? No, licenciado. Voy solo, respondí. Perfectamente solo, como había estado durante los últimos meses en mi propia casa.
Cuando Clara se levantó, le dije que tenía que viajar a Miami por asuntos de la herencia de Elvira. ¿Quién te va a pagar el viaje?, me preguntó con sospecha. Ya te dije que no tenemos dinero para eso. Los abogados van a cubrir los gastos, le expliqué. Aparentemente hay algunos papeles que tengo que firmar en persona. Clara se encogió de hombros. Bueno, que sea rápido. Y aprovecha para pensar en lo que hablamos ayer. 6 meses, papá. Es tiempo suficiente para que te acostumbres a la idea. A las 2 en punto, una limusina negra se detuvo frente a la casa. Desde la ventana vi cómo Clara se asomaba con curiosidad, probablemente preguntándose qué tipo de abogados mandaban una limusina para recoger a un mecánico jubilado. Tomé mi pequeña maleta, la misma que había usado cuando Mercedes y yo íbamos de vacaciones a Acapulco hace años, y salí de la casa. El chofer, un hombre elegante de mediana edad, me abrió la puerta con respeto. Señor Martínez, es un honor transportarlo. El licenciado Valentín me pidió que le dijera que todo está listo para mañana. Mientras la limusina se alejaba de mi casa, miré por el espejo retrovisor y vi a Clara parada en la puerta, con una expresión de total confusión. No tenía idea de que el viejo fracasado que acababa de amenazar con echar de la casa en 6 meses iba camino a reclamar una fortuna que la convertiría en la persona más arrepentida del mundo. El vuelo a Miami fue una experiencia surrealista. Volé en primera clase por primera vez en mi vida, mientras las azafatas me trataban con una deferencia que no había experimentado en meses. Durante las 3 horas de vuelo, leí y releí la carta que el licenciado Valentín me había enviado por correo electrónico. Querido José, decía la carta de Elvira, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy contigo. Durante años me preocupé por ti, sabiendo que Clara no te valoraba como mereces. Robert y yo nunca tuvimos hijos, y tú eres la única familia que realmente importa para mí. Este dinero no es solo una herencia, es mi manera de asegurarme de que nunca más nadie te trate como menos de lo que eres, un hombre digno, trabajador y lleno de amor. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras leía las palabras de mi hermana. Elvira había visto todo, había entendido todo, y desde la distancia había planeado mi rescate. El domingo, en la oficina del licenciado Valentín en el centro de Miami, firmé los papeles que me convertían oficialmente en el heredero de $50 millones. Señor Martínez, me dijo el abogado mientras me entregaba los documentos, su hermana dejó instrucciones muy específicas sobre cómo debe manejar esta situación. Ella quería que usted regresara a México y les diera a todos una lección sobre el respeto. Esa tarde, mientras el avión despegaba de vuelta a México, sonreí por primera vez en meses. Clara me había dado 6 meses para irme de la casa. Pero ella no sabía que yo ya no necesitaba esa casa. Ahora tenía el poder de comprar 100 casas como esa. Sin embargo, esto no era sobre dinero. Era sobre dignidad, sobre respeto, sobre demostrarle a mi hija que el hombre al que había tratado como basura era en realidad alguien de valor incalculable. El lunes por la mañana llegué a casa en un taxi normal, con la misma maleta pequeña, como si nada hubiera pasado. Clara ya se había ido al trabajo, así que tuve todo el día para planear mi siguiente movimiento. Al día siguiente sería cuando Clara vería algo que la haría palidecer por completo, a su viejo fracasado saliendo de una limusina, vestido como el millonario que ahora era, listo para darle la lección más importante de su vida sobre el valor de la familia y el respeto. Pero antes de eso, tenía que soportar una humillación más. La humillación final que me daría la fuerza moral para hacer lo que tenía que hacer. El martes por la noche, cuando Clara llegó del trabajo, yo ya había tomado todas las decisiones necesarias. Había contactado al licenciado Valentín, había hecho las transferencias bancarias correspondientes, y había puesto en marcha un plan que cambiaría todo para siempre. Pero Clara no sabía nada de esto. Para ella, yo seguía siendo el mismo viejo fracasado que había regresado de Miami con las manos vacías. ¿Cómo te fue en Miami?, me preguntó sin mucho interés mientras revisaba el correo. ¿Elvira te dejó algo o fue pura pérdida de tiempo? Algunos recuerdos, le respondí simplemente. Nada más. Clara asintió con indiferencia, como si hubiera esperado esa respuesta. Para ella, era lógico que su tía Elvira no le hubiera dejado nada. Vallevel a su hermano el mecánico jubilado. Bueno, papá, aprovechando que estás aquí, quiero que hablemos sobre lo que discutimos antes de que te fueras. Los 6 meses que te di para irte. Clara, ya te dije que esta es mi casa, respondí con voz calmada pero firme. Y yo ya te dije que legalmente está a mi nombre, replicó con dureza. Papá, no hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Gael y yo nos vamos a casar, y tú no puedes estar aquí para siempre. Es hora de que aceptes la realidad. Esa noche,
Clara organizó una cena especial para comunicarme su decisión final. Había cocinado mi platillo favorito, mole con pollo como solía hacerlo Mercedes, pero no era un gesto de cariño. Era su manera de suavizar lo que venía después. Papá, me dijo mientras cenábamos, he estado pensando mucho sobre nuestra situación. Y creo que 3 meses son suficientes. Quiero que te vayas en 3 meses, no en 6. ¿3 meses? Le pregunté, fingiendo sorpresa. Ya encontré la residencia perfecta para ti. Se llama Villa Dorada, está a 1 hora de aquí. Tiene jardines, actividades, comida incluida. Vas a ser mucho más feliz ahí que aquí estorbando. Digo, que aquí solo. Estorbando. Ahí estaba la palabra otra vez. Para Clara, yo era un estorbo que había que remover lo más rápido posible. ¿Y si me niego? Le pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Papá, no me obligues a hacer esto por las malas, me respondió con frialdad. La casa es legalmente mía. Si no te vas por las buenas, tendré que hablar con un abogado para que te saque por las malas. Esa amenaza fue la gota que derramó el vaso. Mi propia hija me estaba amenazando con echarme legalmente de la casa que yo había construido. En ese momento, tomé la decisión final. Está bien, Clara, le dije con una sonrisa que ella no supo interpretar. Si eso es lo que quieres, me iré. Pero me voy mañana. Clara se quedó helada. ¿Mañana? Papá, no tienes que irte tan rápido. Puedes tomarte unos días para hacer las maletas, para... No, la interrumpí. Si me quieres fuera de tu vida, mejor que sea rápido y sin dolor. Mañana por la mañana me voy y no vuelvo nunca más. Vi un destello de culpa en los ojos de Clara, pero solo duró un segundo. Bueno, si esa es tu decisión, tal vez sea lo mejor para todos. Esa noche no dormí. Me quedé despierto ordenando mis pertenencias, no para empacar, sino para decidir qué me llevaría y qué dejaría atrás. La mayoría de las cosas en esa casa tenían recuerdos de Mercedes, pero no podía cargar con todo. Solo tomé lo esencial, algunas fotos, la alianza de bodas de Mercedes, algunas herramientas que tenían valor sentimental, y la ropa que realmente necesitaba. A las 6 de la mañana del miércoles, mientras Clara se arreglaba para ir al trabajo, yo ya tenía mis 2 maletas junto a la puerta. Había llamado al licenciado Valentín muy temprano y todo estaba listo para la gran revelación. ¿Ya tienes a dónde ir?, me preguntó Clara con un tono que no podía decidir si era preocupación o solo formalidad. Sí, Clara. Ya tengo todo arreglado, le respondí.